Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la septuagésima jornada de las 1001 noches. Para quienes todavía están buscando la jornada 169, por si acaso, es muy útil ir a la lista de reproducción de las 1001 noches, donde la encontraréis en el orden con facilidad. Este consejo también es importante a partir de ahora porque va a suceder que vamos a tener unos saltos en el orden de las noches. Por ejemplo, hay un salto de las 172 hasta las 175 noches. Hay dos hipótesis al respecto. La una nos avisa la introducción del libro de Blasco Ibáñez, y es que muy probablemente pudo haber sido Magnus quien, digamos, en su desorden, entre comillas, pudo haber omitido algunas noches. Va a suceder posteriormente con otras noches, con otras jornadas, algunas más numerosas, otras menos numerosas, y esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que en este caso es un error editorial, porque la omisión de las 172 a las 175 no aparece nombrada en la introducción. Sin embargo, es importante también tener en cuenta que en relación a la versión de Vernet, que hemos considerado la versión canónica, hay noches que son sumamente más cortas, hay noches incluso de un solo párrafo, pero más aún es que aparece todo un relato completo que nosotros no tenemos en esta versión, al menos hasta el momento, porque pudo haber cambiado de orden, que es la historia del dormido y del despierto. No sé qué sucede con ese relato, vamos a ver si más tarde lo encontramos, o que Magnus simplemente se deshizo de él. Hay una alusión también, una de las preguntas que me he hecho con insistencia durante todas estas lecturas es por el tamaño de las noches. Hay noches que nos ha tomado una lectura un tiempo considerable de lectura, y hay otras noches que han sido extremadamente cortas. Parece ser que esas noches son interpolaciones posteriores o últimos cuentos que se han interpolado a los relatos tradicionales. Entonces, por esto serían más cortos, tal vez en el afán de que las noches sean realmente 1001. Recordemos que originalmente la idea de 1001 noches era como decir una suerte de infinito, pero que no obedecía necesariamente a un número como tal. Con esto en cuenta, entonces vamos a iniciar esta vez con una nueva historia, que es en esta jornada, que es la septuagésima jornada, y es la historia de Camaralzaman y la princesa Budur, la luna más bella entre todas las lunas. La pequeña doña Sada, que ya no podía resistir su impaciencia, se levantó de la alfombra en que estaba acurrucada y dijo a Sherezada: «Oh, hermana mía, te ruego que nos cuentes la historia prometida, cuyo título solo ya me estremece de placer y emoción». Y Sherezada sonrió a su hermana y le dijo: «Aguarda para empezar la venia del rey». Entonces el rey Shahriar, que aquella noche se había dado prisa a hacer su cosa con Sherezada, por el mucho ardor con el que deseaba la historia, dijo, y aquí vamos a hacer un alto porque es importante. Desde el final de la historia de Omar al-Nu'man y de sus hijos, hemos visto que ya el rey Shahriar tiene otro tipo de sentimiento, lo dijo explícitamente, hacia Sherezada, y ya las noches no necesariamente se terminan en una jornada subsiguiente para comenzar una nueva, sino que se ha terminado como tal y la noche siguiente empieza una nueva. Ya Sherezada no tiene necesidad de dejarlo en suspenso una noche para conservar su vida, ¿no? Y aquí además hay otra cosa. Generalmente ellos terminan la historia y después de la historia es que tienen relaciones, pero en este caso ya hay una subversión de ese hecho. Sherezada y el rey Shahriar han tenido relaciones antes de la historia y él se ha afanado incluso para poder tener la historia de esa noche. Dijo: «Oh Sherezada, cuando quieras, puedes empezar la historia mágica que según tu promesa me ha de gustar tanto». Y al punto Sherezada contó la siguiente historia. «He llegado a saber el rey afortunado que hubo durante la antigüedad del tiempo en el país de Caledán un rey llamado Shahramán, dueño de poderosos ejércitos y de riquezas considerables. Pero ese rey, aunque era extremadamente dichoso y tenía 70 favoritas, sin contar sus 4 mujeres legítimas, sufría en el alma por su esterilidad en cuanto a su descendencia, pues había llegado a avanzada edad y sus huesos y su médula empezaban a adelgazar, y Alá no le dotaba de un hijo que pudiera sucederle en el trono del reino.
Un día se decidió a poner al gran visir al corriente de sus penas ocultas y habiéndole mandado llamar le dijo: «Oh mi visir, ya no sé a qué atribuir esta esterilidad que me hace padecer enormemente». Y el gran visir reflexionó durante 1 hora, al cabo de la cual levantó la cabeza y dijo al rey: «Oh rey, verdaderamente es esta una cuestión muy delicada y solo la puede resolver Alá Todopoderoso. Créeme que después de haber reflexionado bien no doy nada más que con una solución». Y el rey preguntó: «¿Y cuál es?». El visir contestó: «He aquí. Esta noche, antes de entrar en el harén, cuida de cumplir escrupulosamente los deberes ordenados por el rito. Haz tus abluciones con fervor y somete por medio de la oración tu voluntad a la de Alá, el bienhechor. Y de esa manera tu unión con una esposa escogida será fertilizada por la bendición». Al oír estas palabras de su visir, el rey exclamó: «Oh visir de prudente palabra, acabas de indicarme un remedio admirable», y dio expresivas gracias al visir por el consejo y le regaló un ropón de honor. Llegada ya la noche, entró en el departamento de las mujeres, no sin haber cumplido minuciosamente los deberes del rito, y eligió a la más joven de las mujeres, a la que tenía las caderas más suntuosas, que era una virgen de raza, y se introdujo en ella aquella noche, y la fecundó en el mismo instante y hora, y al cabo de 9 meses, día por día, parió la joven un varón en medio de los festejos y al son de las flautas, pífanos y címbalos. Y el niño, que acababa de nacer, resultó tan hermoso y tan semejante era a la luna que su padre, maravillado, le puso por nombre Camaralzaman, que quiere decir la luna del siglo. Perdón, Camaralzaman. Y es verdad que aquel niño era la más bella de las cosas creadas. Hubo de comprobarse especialmente cuando llegó a la adolescencia y la belleza esparció sobre sus 15 años todas las flores que encantan las vistas de los humanos. Con la edad sus perfecciones habían llegado a su límite, sus ojos se habían hecho más mágicos que los de los ángeles Karud y Marud, sus miradas más seductoras que las de Tagore y sus mejillas más agradables que las anémonas. En cuanto a su cintura se había hecho más flexible que la caña de bambú y más fina que la hebra de seda. Pero en cuanto a sus nalgas eran tan pesadas que podían tomarse por una montaña de arena en movimiento y los ruiseñores se ponían a cantar al verlas. Así nada tenía de extraño que su cintura delicadísima se quejara a veces del peso enorme que la seguía y que en otras, cansada del peso, se enojase con las nalgas. A todo esto conservaba tanta frescura como las rosas y era tan delicioso como la brisa de la tarde, y precisamente los poetas de su época trataron de expresar de un modo cadencioso la belleza que les pasmaba y le cantaron en versos numerosos como los siguientes, entre otros 1000. Cuando los humanos le ven, exclaman: «Mis ojos pueden leer estas palabras que la belleza ha trazado sobre su frente. Afirmo que es el único hermoso. Cornalinas son sus labios al sonreír, su saliva es miel derretida, sus dientes un collar de perlas, sus cabellos se enroscan tanto a sus sienes en rizos negros como los escorpiones que muerden el corazón de los enamorados. De una recortadura de sus uñas se hizo el cuarto de la luna, pero su grupa fastuosa que tiembla, los hoyuelos de sus nalgas y la flexibilidad de su cintura superan ya a toda expresión». Mucho quería el rey Shahramán a su hijo hasta tal punto que no podía separarse de él un momento, y como tenía que disipar con exceso sus cualidades y sus hermosuras, deseaba en extremo no morirse sin verle casado y disfrutar así de su posteridad, y un día que le preocupaba más que de costumbre tal idea, se la manifestó a su gran visir, que le dijo: «La vida es excelente porque el matrimonio suaviza el humor». Entonces el rey Shahramán dijo al jefe de los eunucos: «Ve pronto a decir a mi hijo Camaralzaman que venga a hablar conmigo». Y en cuanto al eunuco le transmitió la orden, Camaralzaman se presentó a su padre y después de haberle deseado la paz respetuosamente, besó la tierra entre sus manos con los ojos bajos y en modesta actitud, como cuadra a un hijo sumiso para su padre. En ese momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y, como era discreta, aplazó su relato para la noche siguiente. Y así, yo les invito a que mañana me acompañen con la lectura de la 171ª noche. Muchas gracias.